En algunos campos de la física nos encontramos con un concepto que, de alguna manera, nos es muy familiar. Por ejemplo, el flujo de agua o de sangre en hidrodinámica o bien el flujo de campo magnético en electromagnetismo. En este video daremos una pequeña idea de lo que es este concepto en términos matemáticos y cómo entendemos eso en términos geométricos. Mi nombre es Fabricio y esto es Fabrofis. Hola amigos, el objetivo de este video es entender matemáticamente el concepto de flujo de un campo vectorial y para eso vamos un poco a la intuición. Supongamos que hay algo que se está moviendo como puede ser el agua de un río y pongamos una superficie que podemos rotar. La idea es ver si hay algo de agua que atraviesa esa superficie. Por ejemplo, si la superficie es perpendicular a la forma en que se mueve el agua, nos damos cuenta que ésta la atraviesa y en caso de que la superficie esté dispuesta de forma paralela al movimiento del agua, ésta no la atravesará ya que el agua se moverá sobre la superficie sin traspasarla de un lado a otro. También podemos pensar que la superficie puede ser más grande o más pequeña, de modo que si la superficie es grande, la cantidad de agua que la atravesará será mayor que en el caso de una superficie pequeña. O sea, estas observaciones nos dan la idea de que el flujo de algo tiene que ver con cuánto atraviesa a determinada superficie. En este video mostraremos cómo construir la idea de flujo pensando primeramente en una superficie plana y en un campo vectorial constante. Entonces, el flujo de ese campo a través de la superficie debe ser proporcional a la superficie, porque mientras más grande será mayor el flujo, y nos debe dar cuenta de la parte del campo vectorial que es capaz de atravesarla. Para determinar esa última parte dibujaremos el campo vectorial y a la superficie. Entonces, ¿cómo encontramos la parte del campo que la atraviesa? Para ayudarnos, podríamos pensar en que la superficie es representada vectorialmente por su vector unitario normal, que por definición es perpendicular a esta. Entonces, si juntamos los dos vectores cola con cola, nos daremos cuenta de que no todas las componentes del campo vectorial atraviesan la superficie, sino que solo aquellas que sean paralelas al vector normal. Esto, usando un poco de trigonometría, corresponde a la magnitud del campo por el coseno del ángulo que forma con respecto al vector normal. Con esto ya tenemos los ingredientes, porque como habíamos comentado anteriormente, el flujo debe contener por un lado a la magnitud de la superficie, ya que el flujo es proporcional a esta, y por otro lado a la parte de los vectores que atraviesa la superficie, que para nosotros sería la magnitud del vector por el coseno del ángulo que hace el vector con el vector normal. Así, definiremos matemáticamente el flujo de un campo vectorial A través de la superficie S por, y lo vamos a anotar por este phi sub A que se refiere al campo y a la superficie, como la magnitud del campo por la superficie por el coseno del ángulo que hay entre el vector normal de la superficie y el vector del campo A. Aquí aprovecharemos de acomodar un término. Resulta que la superficie puede ser representada vectorialmente a través de un vector perpendicular, cuya magnitud es el área de esta, o sea, ese vector S va a ser la magnitud de la superficie por un vector n que es su vector unitario normal. Así, la definición anterior puede ser reescrita como la magnitud del vector A por la magnitud de la superficie por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores, en donde esto nos recuerda al producto punto, de modo que este flujo puede ser calculado como el campo punto el vector de superficie. Y bueno, apliquemos esta idea con este problema que nos dice: considera un campo vectorial cuya magnitud es 10 y una superficie rectangular de lados 3 y 4, que es esa superficie inclinada que se muestra en la figura. ¿Cuál será el flujo de este campo a través de esta superficie si están orientados como se muestra en el esquema? Entonces, para resolver el problema vamos a aplicar la definición de flujo que nos decía: el flujo de un campo vectorial que le vamos a llamar a estas flechitas que están en verde, sobre la superficie S, que sería esta superficie que está en blanco, igual a la magnitud del campo por la magnitud de la superficie por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Entonces, para hacer esto, bueno, le vamos a llamar alfa. Para hacer esto sería bueno poder dibujar y tener un esquema de la situación. Aquí nos dicen que hay un ángulo de 60 grados con respecto a la vertical. Aquí podríamos decir que se forma un triángulo, por este lado tendríamos 30, y necesitamos generar entonces un vector que sea perpendicular a la superficie, o sea que esté más o menos en esta dirección. Aquí podemos jugar un poco con la trigonometría, y por ejemplo ese ángulo de 30 grados va a ser igual a este ángulo que hay por acá. Y de modo que si estos tienen que ser 90 grados, debiéramos ver que este ángulo de aquí es 60 grados. ¿Ya para qué nos sirve eso? Resulta que este ángulo alfa es el ángulo que hay entre los dos vectores. El vector del campo, que lo vamos a dibujar acá, podría ser ese vector, o bien lo podemos arrastrar.
y sería exactamente ese mismo vector de acá. Y ese es el ángulo entonces que estamos buscando, el ángulo entre el vector normal, que sería el vector S, el vector A, y el ángulo que sería de 60 grados. Entonces, al aplicar la definición tendríamos que el flujo de este campo vectorial A en esta superficie va a ser la magnitud de este campo, que nos dicen que es 10. Entonces vamos a poner 10 acá. La superficie, que es rectangular y tiene lados 3 y 4. Así que si es rectangular, uno podría decir que este lado, por ejemplo, es 4. Este sería 3. Así que el área sería 3 por 4, que es 12, ¿cierto? Y por el coseno de este ángulo que acabamos de decir que es de 60 grados. Así que poniendo todo esto en la calculadora, nos quedaría 10 por 3 por 4, perdón, esto era un 4, ¿no? 3 por 4, que eso nos daba el 12, por el coseno de 60. Y al poner esto en la calculadora nos va a dar 60 y va a tener unidades de flujo, y depende un poco de las unidades que uno trabaje. Por ejemplo, depende de las unidades que aparezcan acá en el campo vectorial, y por las unidades de la sección, en este caso serían, por ejemplo, en metro cuadrado. Va a depender un poco de eso. Ahora, también podríamos haber hecho esto usando la definición del producto punto, que habíamos dicho A.S. Y lo que debiéramos representar acá son el campo vectorial, en el sentido de una cantidad vectorial, ¿no? Que en este caso nos da 10, y no sé, si ponemos el sistema coordenado de esta forma, digamos, así y hacia la derecha, diríamos que el vector A sería 10 por I, porque apunta hacia la derecha, y el vector S. Recuerden que tiene que tener dos cosas. El vector S, por un lado, representa a la superficie, y por un vector unitario que es perpendicular. La superficie de esto, como habíamos dicho, es 3 por 4, que sería 12, y ese vector normal lo podemos construir con un vector que está a 60 grados por sobre la horizontal, en este caso, que sería coseno de 60 grados en I, más seno de 60 grados en J. Entonces, si aplicamos esa definición, que el flujo es el producto punto entre A.S, nos quedaría A, que son 10 por I unitario, punto, todo este vector que es 12 coseno de 60 grados en I, más 12 seno de 60 grados en J. Y entonces no olvidar que el producto punto solamente sobrevive para los vectores que son iguales. En este caso, I con I es 1, y con J es un 0. De modo que nos va a dar 10 por 12 por el coseno de 60, que por supuesto nos va a dar el mismo resultado, que serían los 60 que ya habíamos contado. Y bueno amigos, dejaremos el video hasta este punto. En el próximo video haremos una generalización de esta idea a campos que no necesariamente son constantes y a superficies que son curvas. También me gustaría dejarte una pregunta a la que espero tu respuesta en los comentarios, y la pregunta es: ¿cuál será el flujo de otro campo vectorial de magnitud 8 sobre la superficie del problema anterior? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.